Y continuamos en este bloque que viene como muy interesante y que lo enganchamos con el cierre del anterior. Estamos con Carla Arévalo, que nos acabamos de entender que es pareja de un viejo y conocido. Yo hice con el Fede, hice el primer programa de radio allá en el 89, 88, cuando estábamos en la 20 de febrero. Así que mandale un saludo grande. Hablamos de empleo. Hay algunos informes interesantes que están. ¿Cómo está el empleo en Salta? Recién Rollón estaba hablando de esto también. Bueno, qué decir, la verdad es que el empleo está más informalizado, podríamos decir, ¿no? En un proceso de mayor informalización. Y de alta precarización. En un proceso de mayor precarización. Y bueno, y en este contexto es que hemos publicado un libro recientemente sobre brechas, diferencias, desigualdades de género, ¿no? Entre mujeres y varones, porque en épocas de crisis, si bien, bueno, todos los trabajadores y trabajadoras se ven perjudicados, las mujeres muy a pesar nuestro, peor. El techo de cristal se baja. ¿Cuáles serían los factores que generan eso? En general, bueno, lo que vivimos en la caída de empleo o el cambio de perfil, porque, bueno, el empleo es una cosa, la ocupación es la otra. Hay gente, mucha gente ocupada, pero no necesariamente con empleo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y además, ¿qué está pasando en una línea de tiempo también? ¿Y cuáles son los factores que afectan más a las mujeres que a los varones? Bueno, lo que vemos es... en todas las mediciones que hacemos, en los indicadores de mercado laboral, ya sea informalidad, ya sea desempleo, todos los indicadores siempre dan un poco peor en las mujeres. Bueno, si bien el desempleo no es tan alto, ¿no?, en nuestras economías, porque las personas, recién decía la senadora, bueno, no hay un seguro de desempleo, digo, las personas no pueden darse el lujo de estar desempleadas, ¿no? Que la definición que usamos es estar buscando trabajo activamente porque necesitan un ingreso inmediato. Entonces ahí entra, bueno, el sector informal, entran hoy el trabajo de plataformas, o el pluriempleo, ¿no?, que también es un fenómeno bien extendido en esta época. El pluriempleo, que es el tener más de una ocupación, porque ahí está, es asalariado, además, por ejemplo, es monotributista y además algunas cositas changuitas en negro, digamos, ¿no? Sí, tal vez maneja un auto, se sube a una plataforma, entonces... yo me acuerdo que estábamos como en una discusión tal vez de fantasía o tal vez tratando de poner en agenda la reducción de la jornada laboral, y hoy estamos hablando del pluriempleo, ¿no? De tener dos o tres Tendríamos que resolver primero eso y después la jornada laboral. Y era una aspiración, ¿no? Tener tal vez menos, ¿no?, una jornada de 7, 6, bueno, digo, uno al final lo que busca es una mayor calidad de vida para las personas, ¿no? Y el trabajo es la fuente que provee a los hogares del 80% de sus ingresos. El otro 20%, bueno, estará dado por jubilaciones, por alquileres, por otro tipo de ingresos, pero el mayor ingreso de los hogares viene por el trabajo. Entonces, bueno, por eso es ahí donde quisimos poner el foco y bueno, ver qué pasa en Salta. O sea, las desigualdades que hemos encontrado son conocidas, pero no había algo tan sistematizado para la provincia. Que en este libro está. Exactamente. Sí, ¿se puede tener alguna ponderación? Porque mencionaste el sector pasivo, por ejemplo, de jubilados que deben seguir trabajando, muchas veces en la informalidad o como monotributistas. Bueno, eso es bien interesante porque esto que decía recién, por ejemplo, de mayores tasas de informalidad entre las mujeres, más las mujeres que en los varones, tiene sus consecuencias, ¿no?, en edades avanzadas, donde llegan más mujeres que varones sin aportes jubilatorios. Entonces, si no hay mecanismos que contribuyan a darle un ingreso a esas mujeres, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Y son mujeres que no estuvieron inactivas como en la categoría de estadística, digo yo, sino que estuvieron trabajando y trabajando mucho,
y ahí entra todo el mundo del cuidado, ¿no? Sí, esta es una vieja discusión. Que no está contemplado. Perdón por la interrupción, pero una vieja discusión, porque desde algunos sectores, y digámoslo con todas las letras, los sectores más liberales, reclaman de que esa gente no hizo el aporte, y en realidad el que no le hizo el aporte fue el patrón. Sí, son doblemente víctimas, primero porque no le hicieron el aporte, y segundo porque la critican porque no hicieron el aporte. Y además porque nadie va por el patrón. Claro. Que tendría que ir. Claro, absolutamente. Exactamente, los mecanismos de control son muy difíciles de llevar adelante, ¿no? O sea, también tenemos un nivel de informalidad muy alto en nuestras economías, muy alto. Pero más bien yo me refería a estas mujeres que estaban, las amas de casa, por ejemplo, claro, ¿no? De pronto que... es que bueno, sí. Justamente ¿te acordás cuando Sí. estaba la jubilación de las amas de casa? Sí. Fue muy criticada por... Y que fue llamada jubilación de amas de casa, pero que en realidad benefició a hombres y a mujeres que llegaron a la edad de jubilarse, claro, y que no habían hecho aportes. O sea, no era para amas de casa. Fue conocida así, porque sí, es verdad que muchas mujeres se han beneficiado, pero también muchos varones. Entonces, en la medida en que no existen esos mecanismos que nos ayudan a igualar un poco la cancha, entonces esto persiste, ¿no? El libro también recorre la normativa, una historia de la normativa desde el Código Civil, o desde aquellos tiempos en el que las mujeres no podíamos tener bienes a nuestro nombre, no podíamos recibir un salario, pasábamos de la tutela del padre a la del marido. Entonces, bueno, ¿cómo eso ha ido cambiando? O sea, el libro, como se llama, Barreras hacia la autonomía económica de las mujeres, va encontrando esas barreras. Bueno, en algunos casos se han ido, ¿no?, desatando esos nudos. ¿Y cuánto avanzamos? Bastante, Ajá. bastante. También traemos el caso del fallo Cisneros, si ustedes bien se acuerdan, en términos de qué puede hacer un poder judicial para ayudar a cerrar las brechas. Bueno, es inexplicable, o sea, ¿por qué las mujeres no podían ser conductoras de colectivo? Claro. Hoy podemos ver Claro. que no hay razón alguna en términos de capacidades de las mujeres de llevar adelante esa tarea, ¿no? Sí, Hay y muchas las hay. mujeres. Exactamente, Como también las hay. conduciendo taxis o vehículos de alquiler, ¿no? Sí, pero era un sector privativo negado, para los hombres, como ¿no? hoy son muchos otros, ¿no? Hoy estaba leyendo, hay un informe, creo que en uno de las publicaciones Gente de Salta, sobre todo un proyecto de documentales de las mujeres como pilotos de avión. Entonces, cuando vos revisás las estadísticas, creo que el porcentaje de mujeres pilotos de avión es algo así, si la memoria me falla, el 6-7%, es bajísimo, ¿no? Cosa que después se compensa en cargos directivos en las empresas, pero es muy interesante este tema de la mujer como piloto de avión, que era un escenario que era impensado. Bueno, hay un fenómeno también que aparece, que es la presencia notable y mayoritaria de la mujer en estudios superiores, ¿no? Claro. Esto lo vemos en las universidades. Hay más y otras universitarias, pero Sí, menos sí. empleo. Bueno, hay más universitarias, pero menos mujeres en puestos Cargos. jerárquicos. Claro, Que es lo que conocemos como el famoso techo de cristal. Digo, son mecanismos invisibles que operan, pero que el resultado visible es que hay pocas mujeres, ¿no? Y sin irnos muy lejos. Si vemos rectores de la universidad, si vemos cabezas de sindicatos, si vemos nuestra legislatura, las ministros, ministras, ¿verdad? Entonces, bueno, somos el 50% de la población. ¿Por qué ocupamos tan minoritariamente los puestos jerárquicos? Cuando tal vez estemos más preparadas en términos de estudios, ¿no? Se dice, bueno, tenemos que demostrar más. Bueno, es cierto, hay un estudio bien interesante sobre el nivel educativo de las mujeres, de los varones en el Congreso, y hay un mayor nivel educativo entre las mujeres, que están creo en el yo Congreso. que va a ser inevitable. Es decir, podríamos decir, las fuerzas de la naturaleza o de las estadísticas van a llevar a que en un momento, yo creo, la mayor parte de la dirigencia y de sectores de poder y de decisión están ocupados por mujeres. No bueno, tengo yo duda, soy ¿no? un poco más pesimista, te agradezco, Gustavo, mirá. ¿Por qué? Porque también estamos viendo la composición de las carreras universitarias.
¿Y cómo es? Bueno, en ingenierías, en análisis de sistema, en la tecnicatura en programación que hay en la UNSA, por ejemplo, 2 de cada 3 o hay hasta un 80% según la carrera de varones, ¿no? En estas carreras de tecnologías, duras, mejores pagas en el mercado. Entonces, bueno, todo eso que está ocurriendo hoy en la universidad se traslada en el mercado laboral y va a seguir reproduciendo. ¿Eso es el sistema o las mujeres que no les gustan las ciencias duras? Es buena la pregunta. Hoy hay una cuestión sociocultural claro, que tiene heredada. Bueno, hay mucho de eso, yo creo que hay mucho de eso. Hay una identidad configurada, ¿no?, de qué es ser mujer. Incluso en esto que les comentaba recién, las leyes en algún tiempo decían del trabajo de las mujeres y de los niños, ¿no? Las mujeres equiparadas a los niños, y no podíamos trabajar de noche, excepto si éramos enfermeras o de trabajadores de casas particulares, digamos hoy, ¿no?, de servicio doméstico. O sea, podíamos trabajar de noche solo para lo que la sociedad espera, ¿no?, en la tarea que la sociedad espera que la mujer haga. Entonces no son configuraciones solo culturales, también hay normativa, también hay, bueno, todo un sistema, podríamos decir, que va dándole forma y va reproduciendo esas desigualdades, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Carla. Gracias por ilustrarnos con estos temas. ¿Y el libro dónde se consigue? Sí, los invito a descargarlo de la editorial de la UNSA, en el catálogo de la editorial de la UNSA. Realmente, bueno, es un trabajo que es de descarga libre. Sí, ¿Cómo nos se llevó llama? mucho tiempo, se llama Barreras hacia la autonomía económica. Correcto. Muy Gracias. bien. Muchas gracias de nuevo, Carla. Gracias, Carla. Nos encontramos la semana próxima.